Soy española de origen marroquí. Soy musulmana. Te invito a conocerme en este vídeo, pero hazlo desde el corazón. Hoy tenemos la suerte de escuchar el testimonio de Muna El Haimoud, una mujer muy interesante nacida en Tánger y afincada en España desde su niñez. Fue graduada en comunicación por la Universidad de East London, en Londres, y ha ejercido el periodismo en múltiples países. Además, es una reconocida presentadora, reportera y activista humanitaria. إربيل عاصمة إقليم كردستان هي بلدة عامرة بالحياة. سكانها الفخورون بثقافتهم وهويتهم يتقنون فن التعايش. أما شوارعها فتحتضن عبق التاريخ ومزيج الحضارات، وفي الأفق يلوح الأمل بأن تصبح أكثر المدن تطوراً في المنطقة. منى الحيمود، CNBC عربية، إربيل. Actualmente vive en Granada, donde encontró el amor y ha formado una maravillosa familia. He vivido muchos años en España, desde los años 90, y no había muchos musulmanes viviendo en España. Entonces era todo muy nuevo, diferente. Se hacían muchísimas preguntas sobre todo, y es normal, cuando estás en tu país y llega pues una comunidad nueva, con costumbres nuevas y religión nueva, pues se hacen muchas preguntas. Al principio era como un poco de miedo, de quiénes son, cómo son. Luego con el tiempo pues se ha ido conociendo un poquito más lo que es ser musulmán y ser árabe también, porque yo vengo de Marruecos, soy árabe. Tenemos la suerte de ser de Tánger, que tenemos la costumbre de hablar más español en nuestro dialecto diario, entonces eso nos ha ayudado muchísimo a mí y a mi familia de pues, sentirnos como en casa aquí, ¿no? Aunque haya muchas diferencias, pero realmente yo, siendo una niña, cuando he venido aquí, me he sentido pues que no había mucha diferencia, hablando del día a día, pues como jugando con los niños y todo eso. Pero claro, con los años iba creciendo, empecé a trabajar y ya ahí sí que noté que hay, digamos, una barrera entre esta comunidad que hemos elegido para vivir y ellos nos veían pues como con costumbres raras. Empecemos con el Ramadán. Si me dieran a mí o a cualquier musulmán €1 por cada pregunta que se hacía sobre el Ramadán, sobre todo, ni agua, esa frase a mí me encanta, ¿no? Ni agua, sí, no bebemos agua, pero no son 30 días de ayuno, son horas al día. Y yo me pregunto, ahora mismo, ¿no? Que estamos en el 2022, si una influencer hace una dieta de ayuno y no bebe nada, ni come nada, es tendencia, es un challenge, vamos a hacer lo mismo que ella, no es raro, pero si lo hace un creyente, una persona que está encantado de hacerlo además, no es una obligación en plan algo malo, para nada, nos encanta hacerlo. Cuanta más dificultad tiene, más cerca estamos de Allah, de Dios, y eso es lo que nos gusta, ese sacrificio. Entonces, cuando empiezan esas preguntas sobre el Ramadán, sobre todo en el trabajo, yo me acuerdo en el trabajo, pues yo en general me encanta el Ramadán, tengo más energía, hablo más, soy muy hiperactiva, en general más en Ramadán, entonces en el trabajo pues soy 2 personas y se extrañaban porque decían, ¿no has comido todo el día y estás así? Y no pedía horas especiales, me decía, mira, es Ramadán y tengo que tener un horario especial y tal, pues no, daba el doble. Primero, para que no se diga que me estoy haciendo vaga porque estoy haciendo el ayuno, y segundo, porque realmente tengo mucha energía. Tengo la mente más despejada, la gente no lo sabe. Cuando estás ayunando y no pensando en la comida, tienes mucho tiempo de pensar en cosas y estás más tranquilo. El Islam es tan amplio que se aplica en un país diferente al otro. ¿En qué sentido? ¿Cuántos países árabes hay? 22. ¿Cuántos países musulmanes hay? No son los mismos siempre. ¿Cómo puede ser el Islam para una persona como yo en Marruecos que para una persona en Irán, Afganistán, Líbano, Arabia Saudí? Nada que ver, nada que ver. Hay muchas cosas obviamente similares, sobre todo cuando hacemos el rezo, el ayuno y todo eso, pero luego la cultura tiene mucho que ver.
De hecho, en Marruecos hay tanta diferencia entre el norte y el sur que parece que somos diferentes países en uno. Marruecos es muy rico en la cultura. Hay rifeños, hay susi, hay amazigh, hay árabes. Es tan bonito, esa mezcla es tan bonita que invita a conocerla más. Entonces, en vez de tener miedo, en vez de decir qué cosas más raras hace esa gente, pregunta. Las preguntas son siempre bienvenidas, pero sin prejuicios, sin pensar en cosas malas. Me acuerdo en Ramadán, en Marruecos obviamente, tomamos harira, que es una sopa deliciosa, todos los días. Alimenta muy bien y tiene muchas proteínas y viene muy bien cuando rompemos el ayuno. Y estábamos viviendo en Madrid, que siempre he vivido en Madrid, y claro, el harira huele fuerte, fuerte, fuerte. Y éramos nuevos en ese edificio y venía la vecina llamando a la puerta. Le abre mi madre y le dice, oye, que huele fatal, ¿esto qué es? Y tal, huele fuerte, perdón, ¿qué tal y cuál? Y mi madre con una sonrisa que es muy tranquila y tal, dice, pasa, pasa, venga, a probar la sopa, que es más rica. Y claro, la vecina se quedó con la boca abierta. Y mamá invitándola a comer y a entrar a su casa, como que no la conocía para nada. Y entró, probó el harira y cada año venía. Guita, que quiero harira, mi parte, y ya lo pedía. Entonces, el preguntar, el querer saber del otro es sano. Allah por algo ha querido que seamos de diferentes nacionalidades, religiones y colores y carácter también. ¿Somos hermanos o no nos parecemos? Pues imagínate de un país a otro, para que nos conozcamos, no para que haya diferencias, que haya ese odio, esa intolerancia. Yo invito a la gente que no conoce al otro, sea quien sea, que le pregunte, que tenga esa curiosidad y que se olvide de los prejuicios, que apague la tele un poquito y que vea los ejemplos que hay. Ahora las redes sociales tienen su ventaja, han abierto una puerta que no teníamos antes. Ahora podemos saber cómo viven la gente en Uzbekistán, cómo viven en Honduras. Antes era como imposible porque había un filtro. Ahora no, ahora coges el móvil y grabas lo que quieres y llega a los corazones de las personas, no solamente a la vista y a la mente, a los corazones. Y eso es lo que hay que hacer, aprovechar las tendencias que hay para conocer al otro. No tener esos prejuicios, porque va a cerrar, va a tener esa barrera. Hombre, el amor triunfa, ¿no? Hay muchos matrimonios mixtos, luego hijos, luego generaciones con esa mezcla. Y eso nos ayuda a conocer también al otro, cuando hay esa mezcla. El viajar, si puedes y tienes esa oportunidad, hazlo. Yo desde que cumplí 18 años tenía esa meta, ¿no? De viajar, sobre todo de conocer a los países árabes, porque como árabe, que soy muy orgullosa de serlo, me gustaba conocer a otros países árabes, cómo vivían, cómo son, cómo tal. Me llamó la atención cómo teníamos tantas cosas en común, pero también éramos tan diferentes, independientemente de la religión. Como he mencionado antes, hay muchos países árabes y muchos países musulmanes, pero también, no sé si la mayoría, creo que no lo sabe, en un país, por ejemplo, tan pequeñito como es el Líbano, tiene muchas religiones. Un libanés puede ser druso, puede ser cristiano, puede ser musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Irak es un país más grande, con muchísima historia, pero igualmente hay decenas de religiones en Irak y todos son iraquíes. En Egipto, coptos y musulmanes. Judíos ha habido en Oriente Medio durante muchos años, de origen, o sea, no han venido de otro país, son de ahí. Un egipcio judío es igual que un egipcio copto que un egipcio musulmán. En Marruecos, cuando han venido tantas nacionalidades a convivir ahí, y los judíos que han salido del Andaluz, se les ha abierto la puerta, no se les ha cuestionado por sus costumbres, ni por lo que son. Os invito a que hagáis lo mismo, porque no mordemos, al revés, somos iguales. Ahora mismo estoy con Paloma y ella es musulmana, igual que yo, pero somos diferentes también. Ella es española, occidental, nació no musulmana, luego se convirtió al Islam. Podía haber sido nacida musulmana, pero al final tenemos diferentes culturas. Seguramente si nos sentamos y hablamos de temas, pues a lo mejor no coincidimos y estamos hablando de la misma religión, pero podemos ser diferentes y no pasa nada. Esa diferencia es lo que nos hace mejores personas incluso, para conocernos de una manera con mucha positividad. Me he dado cuenta cuando he viajado a esos países árabes, siempre me ha gustado también hablar dialectos árabes diferentes, que nada que ver, hablar egipcio que marroquí, que emaratí, por ejemplo.
Irak. Cuando he ido a Irak me he sentido como en casa. Era igual que Tánger. Me ha llamado mucho la atención, no me lo esperaba para nada. Me esperaba a lo mejor en Egipto, en el Líbano, que sea un poquito más parecida a Marruecos. Y me ha encantado eso de viajar tantos kilómetros para encontrarte como en casa. Luego la religión era lo de menos. ¿Por qué? Pues porque es algo individual, es algo de cada uno. No tiene por qué saltar cada 2 por 3 en cada conversación. Yo tengo mi fe, tú tienes tu fe. Walakum dinukum waliya din. Y cada uno que practique lo que le dé la gana. Y el tema que más nos molesta es cuando nos decís, ¿os dejan pensar? ¿Habéis puesto esto, el pañuelo, porque os lo han pedido? Sí, me lo ha pedido Allah y es mi decisión. Sí, nos dejan pensar, porque parece ser como si las mujeres musulmanas tienen un chip que lo controlan los hombres. No funciona así, es imposible. Y yo me pregunto, ¿tantos miles de millones de musulmanes, todos estamos engañados? ¿De verdad? Con diferentes estatus social, educación, cultura, países diferentes y todos vamos programados con el mismo chip que nos controlan. Una vez estaba en Madrid y el taxista me dijo, oye, ¿de dónde eres? Y le digo, bueno, yo de origen marroquí, pero ahora mismo vivo en Dubái. Y me dijo, ¿y te dejan pensar? Y me llamó la atención que después de todo este tiempo, que se siga pensando así. ¿Sabes lo que es Dubái? No, rascacielos no. Eso es algo estético. Las mentes. Hace muy poco, 2 años ahora, o 1 año y medio, se ha mandado un satélite de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabéis quién estaba detrás? Una chica. No digo una mujer, una chica, porque es muy joven. Sara Al-Amiri, que ahora se ha convertido en ministra. Cuando empezó con este proyecto tenía menos de 30 años. Es científica y tiene todo un equipo detrás de ella. Cuando ha salido la noticia y todo el mundo estaba hablando de ello, en España no he escuchado nada, ni eco, nada. Qué raro. Pero si la pidan a una mujer en Afganistán, porque ha salido sin hijab o lo que sea, eso sí que es headline, que lo ve todo el mundo. Otra cosa que me llama la atención de la vestimenta. Claro, si la mujer lleva abaya, si la mujer lleva hijab, es porque se la han puesto el hombre. Yo tengo una pregunta muy sencilla. En los países del Golfo, en la mayoría, se visten los hombres y las mujeres con una vestimenta concreta, con chelaba larga, con abaya larga, ancha, tanto los hombres como las mujeres. Yo nunca he escuchado a alguien decir al hombre, ¿te han obligado a ponerte eso? ¿Eres sumiso? Pero a la mujer sí se le ha hecho esas preguntas. ¿Por qué? Quítatelo, que tú eres guapa. Eso es una cultura, les encanta ir vestidos así. Es su cultura. En muchos países asiáticos no musulmanes también tienen su vestimenta y les encanta. En la India, por ejemplo, tienen esa vestimenta y no son musulmanes, les encanta, pero a ellos no se les pregunta. ¿Por qué siempre los musulmanes estamos sentados en esta silla teniendo que justificar que el Islam es bueno, que el Islam es paz? Claro que lo es, no necesita que Muna lo diga, ni cualquier otra persona que lo diga, lo es, no necesita defensores, pero necesitamos un descanso ya de tener que justificarnos. Mi abuelo, por ejemplo, que es un señor mayor, cuando sus hijas y sus nietas cumplían 18 años, casi nos obligaba a sacar el carnet de conducir. No hay sitio aquí en esta casa para una chica que no tenga carnet de conducir. ¿Por qué? Porque cree que seamos independientes, que tengamos nuestra propia vida en nuestras manos, no que tengamos que seguir a alguien. Y eso es cultura. En la religión no se habla, no se dice, no está escrito que la mujer no conduzca, que la mujer no haga esto, que la mujer no haga lo otro. Son derechos humanos esenciales, básicos. Y mi abuelo se ponía más contento cuando viajábamos solas. Le encantaba. O sea, no era una mujer sola y tal, al revés. Porque el día que necesitas algo, que lo hagas tú misma. Que no esperes a que nadie te lo haga. Y es así como se prepara una mujer, independientemente de la religión. Si hablamos del Islam, el Islam me da protección como mujer. Yo soy una persona consciente de la suerte que he tenido de ser musulmana. Cuando era pequeña cuestionaba todo, incluso la religión. Y eso es nuestro derecho. La religión no se cae del cielo y hay que aceptarla sin más. Cuestiona, no pasa nada. Mientras crees que hay
un Dios único, cualquier otra pregunta es válida. Y yo obviamente era creyente y me encantaba, pero cuestionaba cosas. Y me he dado cuenta que había muchas cosas que eran más de cultura que de religión. Pero porque no había mucho conocimiento del din, la gente confundía. Y ahí va generación tras otra que mezclaban las dos cosas. Luego yo decía, esto no tiene sentido. No, es haram. Esto no está bien en el Islam, pero luego era más bien cultura. Y con el tiempo, pues cuestionando, leyendo mucho, estudiando, viendo ejemplos en otros sitios, te das cuenta que el Islam es lo más bonito que te puede pasar. Y no lo digo yo porque soy nativa, lo dice muchísima gente que se ha convertido al Islam, que ha tenido su vida perfecta, pero luego cuando ha encontrado el Islam ha dicho, ¿dónde vivía yo? Esto es lo que quiero. El Islam es una forma de vida que me pertenece. No puedes cuestionar lo que yo he elegido, igual que yo no cuestiono por qué te pones el pelo morado o por qué te pones un piercing. Oye, cuando te tatúas tu cuerpo, ¿has pedido permiso a tu marido o a tu padre? ¿Te han obligado? A que no hago estas preguntas, ¿verdad? Yo creo que ningún musulmán la hace a no musulmán. Pero ¿por qué nos cuestionáis tanto? No tengáis miedo. Preguntadnos las preguntas un poco más lógicas y ahí estaremos para contestaros. Cuesta vivir en un país que todavía se cuestionan estas cosas a diario, que te miren así como, si vas un poquito más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, estas cosas no existen. Lo tenemos más en España, por desgracia. No estamos avanzando mucho. En Inglaterra es casi una ofensa si le preguntas a alguien qué religión tiene y qué cosas hace. Cuando es Ramadán, se le pide a los miembros de Parlamento que no son musulmanes que no coman enfrente de los demás. Por respeto, respeto. Eso es lo que hace falta. Se han ido un poco más lejos, que no pasa nada si comes enfrente de mí y estoy ayunando, no pasa absolutamente nada. Son más puntos para mí, me llevo más ajr por ver la comida y no poder comerla. Entonces, pensando en Europa, ¿no? Sin ir más lejos, viendo otros países, y ves cómo piensan, cómo conviven con los demás, y aquí todavía estamos cuestionando. Si lleva hijab es porque no piensa, es porque alguien le ha obligado. Me ha obligado a Allah y me encanta. No tengo ningún problema. Y quien no lo lleve es su decisión. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de sus actos y de sus decisiones. Aquí en España, que es un país tan cálido, tan cercano al corazón, que nos encanta vivir aquí, falta solamente eso, aceptar el otro, preguntar y estar preparado para escuchar la respuesta y no tener prejuicios, porque en la tele nos lo dice, que hay muchas cosas que se hacen en las noticias, soy periodista y sé de qué estoy hablando, que se hacen así. Una vez una compañera ha hecho un reportaje sobre las mujeres marroquíes en España, no me acuerdo ahora qué tema era, hace muchos años, y mientras salía el reportaje había planos generales. ¿Y qué salió? Mujeres afganas con burka. Era un reportaje sobre mujeres marroquíes viviendo en España. Cuando he visto el reportaje le he preguntado, ¿pero por qué pones imágenes de mujeres afganas? Ah, ¿mujeres afganas eran? No me he dado cuenta. Periodista, que supuestamente tiene un poquito de conocimiento. Resulta que el error no venía de ahí, sino que en la misma cadena, en el archivo, cuando pones mujer árabe, te salen las mujeres afganas con burka. Dos errores. Las mujeres afganas no son árabes. Y segundo, el burka ha sido impuesto por los talibanes, un grupo de fanáticos que pueden pedir lo que les dé la gana, pero no tiene nada que ver con el Islam. El Islam no te exige ponerte el burka, y más ese ridículo de burka, para nada. Y ahí las mujeres afganas han sufrido muchísimo. Y ya es difícil imaginar a una mujer afgana sin burka. Pobrecitas lo que están sufriendo de los mismos talibanes y de Occidente como las ve. Pero nos dan igual, es Afganistán, está tan lejos, no pasa nada. Las redes sociales ahora no tienen filtro. Quizás eso nos ayuda un poquito a ver de verdad cómo son los demás y cómo viven. Cuando hay un éxito en algún país musulmán, ¿por qué no está en los informativos? Cuando hay un acontecimiento grande, bueno, para la humanidad, no solamente para el mismo país, sino para la humanidad.
ejemplo del satélite, ¿no? Que se llama Esperanza, al-Amal. ¿Por qué nadie lo menciona? ¿Por qué no queremos eso? Pero sí, cuando hay un coche bomba, cuando hay atentados así, cuando un hombre lapida a otra mujer, cuando en España se dan las noticias que un hombre ha matado a su mujer, luego se ha suicidado, lo típico, que es muy desafortunado y muy triste, nadie habla de la religión. Hablan del comportamiento de ese hombre. Pues se debe hacer lo mismo cuando se habla de una noticia de los países árabes musulmanes. Son radicales que hacen cosas porque tienen una agenda y ya está. No meter todos en el mismo saco y decir el Islam. Cuando es una forma de vida y me da tanta paz, me hace mejor persona. Para respetarte a ti también, que no tienes la misma fe que yo. Es muy sencillo. Todos vivimos en esta tierra. Tenemos que convivir juntos, sí o sí. O sea, no nos queda otra. Lo hacemos por las buenas o por las malas. Pues compartiendo harira, por ejemplo, un dulce, costumbres nuestras, cosas que nos hacen más humanos y que cada uno practique la religión que le dé la gana. Con eso avanzaremos. Que sigamos transmitiendo estos mensajes a nuestros hijos para que aprendan a ser más tolerantes con el otro. Yo no he elegido ser lo que soy, podía haber sido tú, pero mi destino me ha dado esta vida y esta religión, encantada de la vida, pero podía haber sido tú. Y lo mismo te digo, viceversa. Podía ser al revés, ponte en mi lugar y yo me pondré en el tuyo. Y así el mundo será un lugar más bonito para vivir. Cuéntanos cómo acabaste aquí en Granada y cómo ha cambiado tu vida aquí. Después de vivir en Madrid tantos años, me he ido a Londres y ahí sí que he notado que hay mucha tolerancia. Que casi no se pregunta por la religión, ni por la cultura, ni por nada. Se te pregunta por tu trabajo, por lo que haces, y como debe ser. Y luego de ahí me fui a Dubái, he vivido 10 años y me he sentido muy a gusto porque ahí tampoco se pregunta a nadie nada y es que si tienes una meta, pues lo consigues trabajando duro, da igual de dónde seas, da igual de quién seas. Y eso a mí me ha gustado mucho. Como mujer, como ser humano, se me ha brindado muchas oportunidades en Dubái y he podido hacer muchas cosas que quería hacer. Y luego, bueno, he vuelto a España y trabajando, he venido a Granada y allí es donde he conocido a mi marido y nos casamos y me he quedado aquí. He tenido mucha suerte de que sea en Granada porque la verdad es que no me esperaba que la ciudad sea así, porque tenía esa idea de que España era todo Madrid, o sea, es todo igual. Y la verdad que me siento más cómoda siendo musulmana en Granada, por la comunidad musulmana española que vive aquí y porque la gente es más tolerante. Y hablábamos antes, ¿no?, de que somos diferentes los musulmanes, no podemos ser todos iguales, porque cada uno tiene su cultura. Pues aquí la comunidad musulmana española, sea la primera generación o la segunda o la tercera, son diferentes, porque al fin y al cabo son occidentales, son españoles. Tenemos muchas cosas en común, pero a la vez con mucha diferencia. Y eso me encanta porque vamos aprendiendo uno del otro. La cultura occidental en general es más individualista que la cultura árabe y musulmana, que es más colectiva. Pero yo he notado que la comunidad musulmana española aquí es más parecida a nosotros, es más colectiva, se ayudan entre ellos. Cuando festejamos el Eid, por ejemplo, el fin de Ramadán o el Eid la fiesta de Cordero, pues uno se siente como en casa. Hacía muchísimos años que no celebraba el Eid en España de esa manera, porque realmente es mi familia y ya está. Aquí somos cientos de personas y eso me encanta, con los niños, con los mayores, y te hace sentir como si estuvieras en Marruecos con los recuerdos y todo eso. Y invito, la verdad, que la gente no musulmana que venga a estos festejos y que vea cómo lo hacemos. Es muy bonito, es como acción de gracia, pero a lo grande. Como la cena de Nochevieja, pero a lo grande. Tienes más gente que comparte tu misma alegría, porque al fin y al cabo es una fiesta, ¿no? El Eid es esa alegría. Se echa de menos el origen, el cómo has empezado, el lo que conoces realmente. Y estando aquí en la comunidad, eso se va yendo cada vez más. Ya no tienes esa nostalgia como la que tenías antes. Y teniendo a mi hijo, pues creo que tengo mucha suerte poder crearle en esta comunidad para que vea cómo es el din
y a la vez él es occidental, la mitad de la otra mitad es marroquí, entonces tiene que ver también lo que es granadino de nacimiento, pero es chileno, marroquí, y tener esta mezcla y siendo musulmán yo creo que va a ser una persona con muchas cualidades y que pueda entender al otro por haber tenido este origen. Tengo muchas ganas de ver cómo va creciendo en esta comunidad, cómo va aprendiendo las cosas y cómo va a ser una buena persona, que es lo más importante, independientemente de qué religión practica. El ser buena persona, respetando a los demás, eso es lo que hay que inculcar a los niños para que seamos mejores personas y para que tengamos una vida más pacífica. Espero que haya cambiado un poquito la idea que teníais sobre los musulmanes y los árabes, sobre todo porque somos muy parecidos, al mismo tiempo diferentes. Entonces, esas diferencias que tenemos, os invitamos, Paloma y yo, a que pongáis en los comentarios abajo del vídeo 3 cosas que sabéis sobre los musulmanes, lo que os ocurra. Aunque pensáis que no es cierto del todo, vamos así, aprendiendo entre todos, y conociéndonos un poco mejor. Entonces, debajo en los comentarios os esperamos.